Señores, bienvenidos a La Bacana 105.7 FM. Somos Pueblo Radio. Búsquenos en las redes sociales, YouTube e Instagram como Somos Pueblo Radio. Vamos a hablar de varios temas, pero tenemos, digamos, quizá un comentario grupal sobre un tema que a todos nos preocupa, y es que cuando se habla de avance en la democracia, como es el discurso del gobierno de ahora, cuando se habla de que este es un país donde se respetan las leyes, donde según el gobierno somos un modelo en base a la democracia que hay aquí, y uno ve que las altas cortes no solamente están comprometidas por lo que hizo el gobierno pasado o lo que se hizo durante las gestiones pasadas, sino por lo que se sigue haciendo. Entonces hay que cuestionar cuál es la democracia que nosotros realmente tenemos, ya que si los poderes del Estado, en específico el judicial, tiene una influencia del poder ejecutivo, o sea, del presidente y del partido de gobierno en este caso, entonces yo no creo que haya un equilibrio justo y una división de poderes justa. Y nos referimos a la elección de los jueces del Tribunal Constitucional realizado por el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se eligieron varias personas. Y queremos hacer un comentario sobre esto porque el presidente, y oigan bien, para mí, Abel Martínez, candidato a la presidencia del PLD, no tiene calidad moral para criticar eso, porque ellos eligieron a Luis Henry Molina, un PLDista que buscó votos para Danilo, y el presidente de la Suprema. Y de antes de eso tampoco era Fuerza del Pueblo, porque Mariano Germán todo el mundo sabe lo que es y lo que hizo Leonel, que también hizo lo mismo. Pero entonces ahora lo que han hecho lo mismo es el PRM, porque se anunció, el propio Abel lo dijo, que por eso digo que no es porque él lo diga, sino porque ya se tenía esa información y nosotros la teníamos, que Napoleón Esteves iba a ser el presidente del Tribunal Constitucional. Lo habíamos dicho. Lo dijimos Y él varias fue. veces. Entonces, vamos a iniciar, Renberto, con este comentario de tu parte sobre esto, que varias veces estuvimos hablando sobre eso. Te lo voy a resumir fácil. Si tú tienes control del Tribunal Constitucional, no hay nada que no puedas hacer como Estado, legal o ilegal, sin problema. Porque el control precisamente de eso es el Tribunal Constitucional. Es el órgano estatal que está por encima de todos los otros. Es el que le dice al Ejecutivo, no, eso que tú hiciste es inconstitucional. Es el que le dice al Congreso, no, eso que tú hiciste es inconstitucional. Es el que le dice al Ejército, no, eso que tú hiciste es inconstitucional. Y le anula las decisiones. Si tú tienes el control de ese órgano, tú puedes hacer lo que quieras a nivel de Estado. O sea que tú estás prácticamente, sin exagerarte, en una dictadura. Porque todo para ahí. Ellos son los que tienen la última palabra. Te voy a poner un ejemplo práctico para que el ciudadano entienda. Tu carro está ahí abajo, ¿verdad? Tu matrícula dice que es tuyo. Si un juez dice que ese carro no es tuyo, aún sin prueba, a ti te bajan de tu carro. Y ese carro tú no lo tienes. Viene otro y se monta en tu carro. Y tú recurres en apelación, recurres en casación. ¿Y luego para dónde tú vas? Para el Constitucional. Y si el Constitucional está manejado y dice, no, le quitamos el carro a Piro, ahí quédate tú sin carro, aún tú tengas tu matrícula en los bolsillos. Eso puede pasar con tu casa, eso puede pasar con tus hijos, eso puede pasar con lo que sea. Tú estás mal preso. Luis Henry Molina se combina con los compañeritos y te trancan a la mala. Él tiene el control del Poder Judicial completo. Cuando tú sales del Poder Judicial, ¿a dónde quién tú vas? Al Constitucional. Y si eso está controlado también, tú te quedaste preso, aún no haya prueba en tu contra. Eso es así de sencillo. La concesión que estamos discutiendo es inconstitucional. ¿A dónde se supone que íbamos a pedir que se declarara nulo por inconstitucional? ¿A dónde está Napoleón Esteves ahora, papo? ¿Tú te crees que hay algo que no se puede hacer? Mira, tú ves todas esas leyes que el Poder Ejecutivo ha mandado, que nosotros hemos impedido que se pase como pueblo, y que ellos retiraron. Tú puedes estar seguro que ahora mismo toda esa ley, estoy hablando desde el principio, desde lo que fue el ponerle los impuestos a las redes, a Spotify, a YouTube, etcétera, etcétera, que fue la primera que tumbamos, que fue la primera queja que tuvimos. El super DNI, toda la ley mordaza, la ley de agua de República Dominicana, todos esos proyectos que nosotros le hemos tumbado a ellos, tú puedes estar seguro que los van a volver a presentar ahora, porque no hay forma de tumbarlos ya.
Desde que Napoleón se siente ahí el 18, no va a haber nada que ellos no puedan hacer. ¿Y por qué Napoleón representa eso que tú dices? Pues, o representaría lo que tú dices. Porque Napoleón sale de staff legal, la oficina de abogados de Yayo San, Eduardo San Lobatón y Simón Freumena. ¿Tú quieres saber quién está controlando el Poder Judicial o quién regentea para el Ejecutivo del Poder Judicial? Simón Freumena. Él está con la cuestión de la PPA. Sí, la alianza público-privada. Simón era para el PRM el encargado de la comisión jurídica del PRM. Simón se conoce el manejo en los tribunales. ¿Quién es el cerebro de esta operación? Porque hay que decirlo. Yayo de aduana. Yayo es el más inteligente del grupo entero. Eso te lo puedo decir yo que lo conozco. Pero yo llegué a reunirme con Napoleón en staff legal. Napoleón, Simón, Yayo y yo. Te estoy diciendo una cosa que yo viví. Ahora mismo, tú haces más yendo a donde está Simón, en alianza público-privada, que yendo al Tribunal Constitucional. Para que tú estés claro, ¿eh? Así de sencillo. Y hace más todavía yendo donde ya yo en aduana. Así de sencillo. Ahora, aquí viene la parte que poca gente sabe. Tú entenderías, Luis Abinader tiene el control de los tribunales. ¿Verdad que sí? Porque ellos son PRMistas y ellos han sido los abogados de Luis Abinader. Ellos también son los abogados de los Vicini. También han sido los abogados de Frank Rainieri. También han sido los abogados del grupo Punta Cana. Perdón, Cap Cana. Soy Abraham Hasuri. O sea que ahora tú tienes un empresariado con un control directo sobre los tribunales. Y tú dijiste 3, pero son muchos más. Porque Claro. ese tipo de firmas manejan muchísimos clientes de alto Claro, nivel. sí, pero que ellos no necesitan pasar por... El vínculo de ellos con el empresariado es directo. No necesitan pasar por donde Luis Abinader. Para nada. Así de sencillo. No hay ni que pasar por el palacio. Entonces, eso fue lo que pasó anoche. ¿Por qué? Los PLDistas, los fupusitas y todo el mundo está dado al diablo. Porque ese plan ellos lo tenían también. Ellos están haciendo bembita porque no son los de ellos. Y entrando en ese tema. ¿Cómo lo hacían Ricardo, esto Claro. anteriormente? que estábamos hablando, Ricardo, de manera general, ¿cómo tú la ves las designaciones que hiciste? Mira, yo me voy a ir un chin más lejos, porque yo me levanté hasta como triste, fue, Piro. Y sí, porque es que nosotros no somos una democracia y no pintamos que lo vamos a hacer. Entiéndase, no somos un país. Y yo le digo esto porque miren, yo me voy a ir un chin más para atrás. Cuando yo empecé con el activismo social y a protestar y cosas, yo por la misma inocencia y carencia de conocimiento y de información, yo pensaba que este país se podía arreglar. Una vez nosotros nos fuimos metiendo en esto, fuimos trabajando como medio, yo me he dado cuenta que es mucho más complejo y complicado de lo que uno entendía. Nosotros habíamos optado por abrazarnos de causas más pequeñas, logrables y que perduren en el tiempo. Y le digo esto, porque es que miren, señores, ningún país o pseudo país como lo somos nosotros, con esa decisión de ayer, de la elección de los jueces, puede asemejarse, es una imitación barata de una democracia. Porque es como bien dijo Remberto y Piro en su inicio, esa es la Alta Corte que debe fiscalizar a los otros poderes del Estado, está por encima. Es la que hace cumplir la Constitución de la República. Entonces, un poder ejecutivo que toma decisiones unilaterales y tiene como sello gomígrafo a la Cámara de Diputados, al Congreso en general, que es el segundo poder del Estado, y también tienen bajo la manga y responde a diferentes intereses, porque hasta de la oposición también, el Poder Judicial, y ahora con un constitucional blindado, como bien y magistralmente explicó Remberto, ahí es que deben debatirse las irregularidades de esos otros poderes, ahí se va a firmar todo, ahí están los de los fideicomisos, lo de la misma PPA, Piro, que tú estabas mencionando, está, o sea, ahí se va a validar todo. Este contrato de Arodón, que ha sido tan cuestionado y criticado, para allá va a terminar ahí y ya eso se aprobó, o sea, por más que uno brinque y patalee. Entonces, yo veo ahora un término que está de moda, ¿no? En el Congreso no se puede ni siquiera interpelar porque hay una mayoría mecánica, entonces no vale la pena. Ya no vendieron, señores. Entonces, yo le voy a decir algo. Yo creo que es más que necesario hoy día que nosotros los dominicanos, a lo que nos duele, nos empleemos desde hoy a echar una batalla campal y a accionar y a hacer una campaña para lograr las candidaturas independientes. ¿Ustedes saben por qué?
la única forma de nosotros poner una piedra en el zapato, de echarle un jabón al sancocho, es que 100, 120 dominicanos de buena voluntad, serios, incursionen en la política. ¿Para qué? Para desde ahí uno poder bloquear proyectos de 120 que se postulen como candidato independiente, que no tengan, que no dependan de nadie, ni de ningún partido, no respondan a intereses particulares, gente de buena voluntad. Se puede obtener una mayoría de 120 que se postulen, que salgan que 50, 60, se da agua de beber. Entonces por eso yo los exhorto y les pido de verdad que ya llegó el momento de que aquí hay que hacer una batalla con la Junta, con todo el que haya que luchar. Crear conciencia de que aquí hay que ir al Congreso a hacer una piedra en el camino para que esos procesos ahí se puedan bloquear, se puedan limitar las cosas que no le convengan al país para evitar llegar a un tribunal constitucional que ya sabemos quién responde y que ha respondido, porque no es este gobierno, como bien dijo Piro al principio también, desde que yo tengo uso de razón, las cosas han sido así, siempre responden a particulares. Y siempre ha sido así. Balaguer era dueño y señor de esto. Esto era una finca. En la finca de él, sí. De Trujillo ni se diga. De ahí para acá todo el mundo. Y el que ya implementó y oficializó, que yo lo veo hablando disparate, ya fue más abiertamente y descaradamente, fue el gobierno de Leonel. Y Danilo se atrevió y osó a decirlo públicamente. Yo quiero mi congreso, y tenían a Luis Henry Molina ahí. Nombraron a una persona sin experiencia como Jean Alain en la Procuraduría, que ya vemos qué es lo que es, que hasta los gringos lo sancionaron. Entonces, señores, nosotros debemos tomar carta en el asunto, porque esto no puede permitirse. Nosotros ahora mismo no somos una democracia. Remberto utilizó el término que es el inicio de una dictadura. Yo lo veo de esa misma forma, porque una persona que controle todos los poderes del Estado y la más alta corte, que es la encargada de poner el orden, que esté como sello gomígrafo del Poder Ejecutivo, entonces aquí no hay para dónde coger, no hay que hacer. Y eso a mí me tiene, yo digo que hasta un chin triste, pero a mí me gusta eso, porque esos son los retos. A mí me gusta darle para allá. Y yo le voy a decir algo. Yo voy a empezar a darle forma, a pensar, porque no lo he cuadrado mentalmente. Pero aquí hay que empezar a embromar y a fuñir hasta que se logren las candidaturas independientes para poder bloquear esas malas acciones de raíz en su inicio, para que no tengamos que llegar a otras cortes que sabemos que responden a intereses oscuros, porque van en perjuicio del país. Eso era lo que yo quería decir. Y Karina Sánchez Campos vino de luto hoy, está vestida de negro completa. Ciertamente, y no podemos permitirnos entrar en el peligro que entraña un círculo vicioso de pesimismo, independientemente de que comprendemos, aunque no compartamos, lo que hoy en día está sucediendo específicamente a partir de anoche. Pues también no es menos cierto que mal de mucho, consuelo de tontos. Como bien afirmara nuestro compañero Ricardo, este es el momento, y no después, para hacer valer lo que es propio del pueblo. Por eso somos pueblo. Y muchas veces esa confusión entre Estado y pueblo que se suscita a propósito para distraer, no debe de ser óbice para responder con respecto a lo que son los derechos ciudadanos. Pero ¿qué tenemos en este escenario actualmente? Podríamos hablar propiamente de subversión del orden constitucional con el escenario que tenemos planteado de facto con respecto a las elecciones de anoche. Sí, claro. Y entender lo que significa subvertir el orden constitucional. Esto es grave, no solo porque el Tribunal Constitucional es la más alta corte del país, a donde terminaría cualquier violación a los derechos fundamentales del ciudadano, que es lo que le da razón de ser al Estado, que está incurriendo precisamente en lo que está llamado a preservar y defender. Pero más allá de esto, incluso, por ejemplo, a partir de unas palabras que refirió Piro al iniciar el comentario de esta elección de jueces, haciendo también la salvedad de que una cosa es la justicia y otro el derecho, y a eso me remitiré más adelante, pues él hablaba de el modelo que se exporta de República Dominicana con respecto
precisamente a lo que implicaría el equilibrio democrático. Pero habría que también preguntarnos legítimamente, cuestionarnos, si es un modelo al estilo del modelo financiero que se plantea en inglés en la infame renegociación de Aerodón, por ejemplo. O si el equilibrio entraña el desequilibrio económico que implicaría en perjuicio del pueblo dominicano a la misma renegociación a la cual me refiero. Y vamos viendo cómo una estructura que legalizada va afirmando en la mentalidad colectiva atentados contra esa misma colectividad es aparentemente la regla. Este es el momento de comprender que cada una de esas figuras que fueron anunciadas y no nombradas ayer tiene una responsabilidad, pero no propia. También porque hay que ver que hay una línea trazada precisamente para que cuando los dominicanos con justa necesidad vayamos a recurrir al más alto tribunal de la República, no vamos a encontrar respuestas, pero también hay muchas formas de boicotear legalmente nuestros derechos, que ya a lo largo de estos 12 años tampoco han estado exentos. Ejemplo concreto, ¿cuántas sentencias del Tribunal Constitucional se han acatado? ¿Y cuántas se han desacatado? Vamos a analizar de manera concreta y eso nos va a indicar precisamente una de las múltiples formas en que las brechas se abren en perjuicio del derecho ciudadano. Por eso, repito e insisto, mal de muchos, consuelo de tontos. Este es el momento, tenemos las armas. De hecho, el marco constitucional, artículo de los primeros artículos, déjenme hacer un paréntesis aquí y Remberto en eso podría ampliar muchísimo. Señores, el soberano, el pueblo, es que le da razón de ser a quienes están cometiendo estos atropellos en primer lugar. 2 de la Constitución, artículo 2 de la Constitución. Entonces, si el pueblo, como en efecto es soberano y estamos en un país soberano, entonces no debiéramos permitir como pueblo, ejemplo concreto de ahora proyectos de leyes, pero esa no es la visión, ¿verdad? Él mencionó las leyes de agua, mordaza, de la desproporción en los temas impositivos legalizados. Todo eso responde precisamente a lo que de manera frecuente estoy reiterando y es una agenda foránea contraria a los intereses nacionales. Estos son modelos legislativos calzados a nivel global, porque no se crean, las necesidades de República Dominicana no son las mismas que Suecia, pero tampoco que Colombia. Y lo que se está haciendo es un cambio social, de cambio de comportamiento social, utilizando el propulsor por excelencia. ¿Y cuál es? La disociación. La disociación como elemento que motoriza culturalmente la corrupción. Si yo estoy distraída de las cosas que importan, entonces las que importan van a pasar por debajo de la mesa. Eso es lo que tenemos ahora. La ley Mordaza, como le llamó Remberto, y que de hecho lo que se planteó no es menos, es un modelo calzado que viene también desde la Unión Europea. Y aquí se trató de introducir incluso en la ley de partidos políticos, que finalmente ese artículo conjuntamente con otros se declaró inconstitucional, que era de que uno no podía siquiera criticar a un candidato político. Sí. Y son pequeñas, grandes cosas que van incidiendo no solo en la calidad de vida del dominicano, sino en derechos fundamentales como la libertad de expresarse y de evitar a toda costa, por convenciones incluso internacionales, la censura previa. Ojo con esto, porque esa ley Mordaza calza para una censura previa que está ya condenada de antemano en tratados internacionales, a propósito de quienes aupan estos tratados internacionales. Pero si nos vamos a eso, sentencias que han sido emanadas de nuestro más alto tribunal, que es el Tribunal Constitucional, también corren peligro, pero no por las competencias que tienen estos jueces, que es lo que más sorprende, sino porque al margen de sus competencias
hay una línea para que incidan en fondo sobre sentencias ya emanadas por ese tribunal y cambiar lo que ya se dispuso conforme a la Constitución. O sea, hablar de un tribunal constitucional al margen de la Constitución. Y el cambio de criterio. ¿se te olvidó Precisamente. esa? Por ejemplo, El pasó en Tribunal Estados Constitucional Unidos. puede decir que lo que ellos declararon inconstitucional antes, ahora no es inconstitucional. Pero el cambio de criterio, ojo con esto, porque esto no es algo subjetivo, ya pasó en Estados Unidos, año 2022, junio específicamente, el verano pasado, con respecto a Roe versus Wade y el tema del aborto. ¿Qué pasó ahí? El criterio. Lo cambiaron. ¿Qué sucede? Porque tú tienes que irte a lo que está por encima de la Constitución. Ojo con esto, no hay nada. Entonces, hacerlo valer. ¿Dónde está el derecho al aborto en la Constitución de los Estados Unidos? Exacto, no lo va a encontrar. Y es por esto que el criterio se ve evidentemente demostrado que no tiene razón de ser y por eso se revierte en términos del criterio ese derecho al aborto que es inexistente. ¿Qué ustedes creen? Es el mismo libreto en República Dominicana. Entonces, volvemos al punto, no es un modelo legislativo que responda a los intereses nacionales y es ahí donde está el peligro, no disociar. La disociación que refería que es un elemento cultural para promover la corrupción, lo digo porque la disociación es el fundamento, a su vez, de las distorsiones mentales. Entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando tú tienes una persona que está disminuida en sus capacidades emocionales, mentales y físicas, evidentemente que es más manipulable. Y ahora económica. Que es el último punto en donde incide. No comencemos por el final del impacto económico con la corrupción. No, hay que comenzar desde el principio, porque el sujeto de esos derechos conculcados y de la corrupción que entraña en su perjuicio es la persona. Entonces, si tú afectas en primer lugar al sujeto, olvídate, tú no puedes hablar de corrupción, de que un ministerio defalcó con los fondos del pueblo esto, sin hablar de quienes componen el pueblo. Comienza por el individuo. Entonces, si vamos viendo eso en detalle, lo único que podemos asegurar es que muy planificado el tema de la disociación, aquí hay que ponerlo sobre la mesa. Esas agendas que están vendiendo, el tema de las percepciones, de las subjetividades, sensibilidades por encima de lo fáctico, tampoco es casual. Esto no se trata de un tema ni de valoración personal, ni mucho menos. Incide directamente en la corrupción económica, porque ese es el último punto. ¿Para qué queremos una ley mordaza desde el Estado? Pregunto, Remberto. Si no es para callar precisamente todo eso que se está gestando en perjuicio del pueblo, que es que está financiando esa misma corrupción sin su consentimiento. Pero que la ley mordaza no se puede cumplir. Es precisamente eso. Es una ley que te vuelve a ti un delincuente porque la expectativa de cumplimiento de la ley es imposible de alcanzar. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente pasa la ley, todos somos delincuentes. Y el Estado al que le moleste lo puede meter preso. Que es lo que ellos quieren. Tú creas una serie de leyes que no se pueden cumplir. ¿Y quién es que se supone que diga que esas leyes que no se pueden cumplir los requisitos y que te hacen a ti un delincuente son inconstitucionales? El tribunal donde se puso Napoleón el TV ahora. Ah, ojo, de donde salen esos modelos legislativos a nivel mundial, ojo con esto, son grupos plutocráticos no electos democráticamente para incidir en las democracias. Sí, pero, eso es escandaloso. Sí, pero también lo de aquí lo aplatanaron. No, es que precisamente todo eso son dependencias. ¿Por qué ustedes creen que Estados Unidos tiene tanta influencia en las decisiones que se toman a nivel nacional? ¿Porque compartimos intereses solo de índole comercial? Sí. Pero no, Pero limitativo. a veces se le escapa de la mano, porque fíjate que no están confiando en los poderes del Estado. Claro. Y tuvieron ellos que Bueno, pero condenar a Jean si los Alain. ciudadanos no confían en la institucionalidad.